Muy bien, todos estamos ya como saliendo de la pandemia a nivel mundial y todo ello, y bueno, hace unas semanas nos sorprende esta guerra entre Rusia y Ucrania, y cuando uno comienza a mirar lo que está sucediendo, se oye rumores de guerra, una amenaza, de repente una tercera guerra mundial, y bueno, aunque en estos días parece de que esperamos que las cosas se están aquietando y parece de que puede ser posible la paz. Y cuando uno ve todo esto, uno realmente comienza a decir, ¿qué es lo que nos pasa? ¿No? ¿Qué está sucediendo? Y en realidad, cuando uno comienza a ver dónde está el origen de las guerras, ayer le compartí a un grupo de jóvenes allá estaba por Covida, le decíamos, cuando uno abre el periódico, uno se entera las noticias, lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Uno abre ahorita el periódico, te enteras inmediatamente de lo que está sucediendo en el mundo entero, lo que está sucediendo aquí en el Perú. Pero si tú abres la Biblia, te enteras por qué está sucediendo y para qué está sucediendo, ¿ok? Y cuando uno ve este tipo de noticias, uno puede darse cuenta rápidamente dónde empezó todo. A ver, un ratito. Todo tiene su origen en la Biblia, en el huerto de Edén. Después que Dios hizo su hermosa creación, puso a Adán y Eva, y cuando Adán y Eva decidieron independizarse de Dios y darle la espalda a Dios, a partir de ese momento se perdió completamente la paz, no solamente con Dios, sino la paz entre los seres humanos. Se perdió completamente la paz, la unidad. A partir de aquellos momentos comenzaron a ver no solamente el primer crimen de Caín y Abel, sino comenzaron a ver divorcios, se desintegró la familia, el hombre comenzó a deshumanizarse, a alejarse de esa imagen y semejanza de Dios. Ahora nos mentimos unos a otros, robamos unos a otros y todo lo que nosotros estamos viendo se perdió completamente lo que es la paz, la unidad. Ahora, uno pertenece a una iglesia cristiana y qué bueno muchos los que estamos en esta mañana. Y uno podría decir, qué bueno que estoy en un lugar donde sí no va a haber peleas, donde todo va a ser armonía, donde todo va a ser paz y tranquilidad. Déjame decirte que si vienes con esa idea de que en la iglesia sí estamos libres, de que aquí no va a haber peleas, disensiones, no. Es triste saber que aún la iglesia de Cristo también vive las consecuencias del pecado, porque aún la iglesia de Cristo también a través de la historia y hoy en día se ha dividido y se ha fraccionado completamente. Mientras preparaba este mensaje, me estaba recordando en la historia de nuestra congregación aquí en Pueblo Libre, en estos ya más de 50 años que tenemos, yo tengo más o menos aquí, más o menos cerca quizás de 35, 36 años viniendo a esta congregación, pues la congregación de Pueblo Libre, juntamente con otras congregaciones más, hemos tenido que cuidarnos de hombres entre nosotros reuniendo, haciendo una doble vida y habiendo engañado y habiendo en un momento cuando hemos descubierto lo que había detrás de ellos, pues han querido destruir el rebaño, la iglesia. Y aunque Pueblo Libre ha buscado contribuir, tristemente en todos estos quizás 20 años, 30 años, se han perdido algunas iglesias. Estaba calculando más o menos que yo tengo mi memoria en estos 20, 30 años, hay como 2 a 3 iglesias que terminaron, desaparecieron. Y muchos también víctimas de hombres, quizás que entraron como lobos disfrazados de ovejas. Muchos también ya no están en la iglesia, han vuelto a su vida antigua y algunos, qué bueno por otros que a lo menos están en otras iglesias cristianas. Y la iglesia de Pueblo Libre ha buscado mantener en estos últimos años la unidad, a lo menos entre las asambleas de Lima, las iglesias más cercanas, ¿no? Y ustedes recordarán eventos así como hemos hecho antes de la pandemia, ¿ok?
y seguimos trabajando y este año nos preparamos. ¿Por qué, hermanos? Porque creemos de que no solamente tenemos que tener el concepto de ser una familia cristiana, sino que también tenemos que conocer qué debemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a la unidad. Y desde ya, Pueblo Libre está trabajando, pero esa unidad tiene que comenzar primeramente desde casa, ¿no? Desde nuestra congregación, ¿no? Entonces, una pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es: ¿cómo pueden trabajar los cristianos en unidad hasta que Jesús regrese de nuevo? Hermanos, cuando nos hemos convertido en hijos de Dios, si tú en esta mañana estás reuniéndote porque eres un hijo de Dios, has aceptado a Jesús como tu Salvador, entonces eres consciente que ahora tienes una familia grande, a tus hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia es nuestra nueva familia, ¿ok? Es nuestro grupo de fraternidad, de apoyo. Pero a pesar de ello, existen también diferencias entre nosotros, ¿ok? Y hay veces, o muchas veces también puede haber roces entre nosotros. Miren, históricamente, algo paradójico. En una comunidad cristiana donde debe reinar el amor, históricamente, en nombre de Dios y en nombre de la religión, se han hecho los crímenes de ilesa humanidad nunca antes oído. Y en nombre de Dios, en nombre de una comunidad donde debe reinar el amor. Y es por eso que Cristo, sabiendo lo que puede suceder, así como hemos escuchado que del odio al amor hay un paso, hemos escuchado ese refrán, ¿no? Pero ojo, también del amor al odio puede haber un paso. También del amor al odio puede haber un paso. Entonces, ¿cómo podemos vivir en unidad? Dios nos ha dado instrucciones para vivir en esa unidad. Y en estos 2 meses vamos a tocar una serie de temas que hemos titulado Los unos a los otros. Así que nos vamos a preparar. Vamos a ver 5 puntos. ¿Ok? Vamos a ver los unos a los otros, su regla, su prioridad. Vamos a ver su vivencia. Vamos a ver su negación. Y terminamos viendo los unos a los otros y su móvil. Quiero comenzar primeramente hablando de los unos a los otros y su regla. Este versículo no solamente es conocido en la iglesia cristiana, sino que es un versículo, uno de los versículos muy conocidos en todo el mundo, que no solamente la iglesia cristiana lo tiene, sino lo han adoptado instituciones, países enteros, que son las palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es conocido como la regla de oro, ¿no? Es una regla universal, ¿ok? Desde ya para los cristianos esta regla es fundamental en el reino de los cielos, ¿ok? Esto es fundamental en el reino de los cielos, en la iglesia de Cristo. Es fundamental esta regla, ¿no? Es la base fundamental en realidad para poder relacionarnos unos a otros. Ahora, cabe recalcar que esta regla de oro, ¿ok? Esta regla de oro no solamente lo tienen los cristianos, ¿ah? Esta regla de oro también, vamos a decir por un momentito entre comillas, esta regla de oro también se halla en otras religiones orientales. Algunos piensan de que el cristianismo se ha copiado de estas reglas que la tenían las religiones orientales, que eran antes de Cristo. Por ejemplo, el confucianismo, que decía: no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Esto está en Analectas 15:23. ¿Qué dice el hinduismo? Esto es la suma del deber. No hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. Ahí está la cita. Y el budismo también, ¿qué dice? Dice: no dañes a otros de maneras que encontrarías hiriente.
Aunque estos dichos de estas religiones orientales están interesantes, no son malas, me parecen buenas también, ¿ok? Tienen parecido con la regla de oro de Cristo, pero si ustedes se dan cuenta, se enuncian negativamente. Yo he sombreado en negro, no hagas a otros. El confucianismo, no hagas a otros. El budismo, no dañes a otros. Pero cuando nosotros vemos cómo Jesús lo presenta, Jesús vuelta lo presenta desde su perspectiva positiva. La regla de oro que presenta Cristo dice más bien, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, su énfasis positivo completamente. ¿Ok? Así también hacerlo vosotros con ellos. Así también vosotros hacerlo con ellos. Y si bien es cierto que estas religiones orientales lo dijeron más o menos unos 500, 400 años antes de Cristo, ¿sí? Pero Cristo, cuando toma esta regla de oro, la está tomando del libro de Levítico, que fue escrito más o menos 1400 años antes de Cristo. Entonces la pregunta, ¿quién tomó de quién a quién? Entonces, cuán importante es ver. Pero hermanos, unos a otros, en esta mañana, qué bonito para dar inicio a esta serie de temas, de poder estar reunido una buena cantidad de familia cristiana acá, de amigos, de visitas en esta mañana, de poder entender que unos a otros tiene esta regla de oro. Así que es importante, hermanos, recordar ello, ¿no? Dice, la regla de oro de Jesucristo va más allá todavía. Lo que dice Lucas 6, 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar, dice, por los que os calumnian. Y hermanos, esta regla de oro inclusive va más allá. Es bueno no criticar a otros desde ya, pero la regla de oro va más allá, de amar aún a tus enemigos, hacer bien aún a aquellos que te aborrecen, tener amor y misericordia con aquellos que te han hecho daño inclusive. En esta mañana debe ser la reunión de creyentes, de cristianos, que pueden imitar el amor de Cristo siguiendo la regla de oro, que en esta mañana los que han participado de la copa y el pan, porque no tienen resentimiento con nadie, aún con aquellos que nos han traicionado, porque nosotros los perdonamos porque Dios ya nos ha perdonado. Entonces, muy importante. Una pregunta para reflexionar en esta mañana, para cada uno de nosotros. ¿Cómo practicas esta regla de oro en tu vida? ¿Trasciende tu manera de relacionarte con tu prójimo? ¿Trasciende realmente más allá, de tal manera que tu manera de relacionarte está basada en la regla de oro que dijo Cristo? ¿O quizás de repente simplemente se limita a la regla de plata que dijo Confucianismo, que dijo el hinduismo, el budismo? Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Muy bien, entonces estamos viendo aquí el primer punto, unos a otros y su regla. Vamos a ver el segundo punto, su prioridad. Qué interesante lo que dice el apóstol Pedro, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Hay que amar a todos, sí dice la Biblia, pero primeramente dice, amad a los hermanos. ¿Saben lo que nos ha enseñado la Biblia, el libro que Dios ha dado para todos sus hijos? Que el amor a nuestro prójimo primeramente debe empezar con nuestros hermanos en Cristo. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque la relación, si tú eres de Cristo, yo soy de Cristo, todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, tenemos una relación más íntima e inclusive con la relación que tenemos con nuestro Padre, que somos de familia de sangre, porque a nosotros nos une
la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo somos hermanos en Cristo. Y es una relación más fuerte que la sangre física que yo tengo con mi esposa y con mis hijos. Cuando preparaba este mensaje me acordaba y entendía ahora, entiendo por qué Jesús decía, ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando nosotros estamos amando a nuestros hermanos en Cristo prioritariamente, no para excluir a los demás, sino prioritariamente, hermanos, entonces estamos imitando también, hermanos, a nuestro Dios. ¿Ok? Estamos imitando a nuestro Dios. Miren lo que dice, escuchen 1 Timoteo 4, dice, escuchen nomás, dice, el Dios viviente, que es salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. O sea, el Dios viviente es salvador de todos los hombres, pero especialmente ¿de quién? De los que creen. Cuando nosotros amamos prioritariamente a la familia de Cristo, estamos imitando también a Dios. Y el apóstol Pablo lo enseña, lo que estamos viendo aquí al frente. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y hermanos, aquí podemos darnos cuenta que el evangelio de Cristo nos ha llevado a tener una relación de amor con nuestro prójimo, empezando primeramente ¿con quién? Con la familia cristiana. Y eso no porque veamos a la familia cristiana superior a los demás, sino porque cuando yo veo a mi hermano en Cristo, lo estoy mirando a Cristo. Es por eso que Jesús advirtió, un momentito, cuidado que se metan con uno de mis pequeños. Porque cuando tú te estás metiendo con uno de los pequeños, Cristo así lo llama a sus hermanos en Cristo. Él es el hermano mayor. Es Cristo en realidad. Recuerda cuando Jesús en aquel día en el juicio le dirán, pero Señor, ¿cuándo te dimos de comer? Cuando lo hicieron uno de estos pequeños, a mí me lo estaban haciendo. Es por eso dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, ¿por quién debemos empezar? Prefiriéndonos los unos a los otros. Cristo está presente en cada creyente y esta es la razón por qué el Hijo de Dios está dispuesto a honrar a sus hermanos en Cristo, ¿no? Lutero dijo lo siguiente. Miren lo que dijo Lutero. El cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo y en su prójimo. De otro modo, no puede ser un cristiano. El versículo más conocido en la Biblia todos lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es el versículo más conocido de la Biblia? Juan 3:16. ¿Y qué dice este versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero así como hay Juan 3:16, también hay primera de Juan 3:16. Juan 3:16 es el evangelio, pero primera de Juan 3:16 es la epístola. ¿Y qué nos dice esta epístola? Es la otra cara de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida ¿por quién? Ok, hermanos. ¿Cuántos en esta mañana han venido por amor a Dios y por amor a sus hermanos? ¿Cuántos en esta mañana, como Carlitos, los ve a ustedes y nos anima? Nos animamos cuando los vemos a todos ustedes. La reunión de Zoom está muy bien por emergencia, pero no puede ser reemplazado jamás. No podía reemplazar a las reuniones presenciales donde yo puedo darte un abrazo, puedo mirarte. Hermanos, es eso. Y tenemos que ir entendiendo, hermanos, ¿no? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, ¿no? Santiago, también el hermano de Jesús, en su epístola dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, ¿a quién debemos hacer bien? Dice la cita. A todos y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. En esta mañana, hermanos,
podríamos hacernos esta pregunta. ¿Qué prioridad tienen tus hermanos en Cristo? ¿Qué lugar tiene tu iglesia en las prioridades de tu vida? ¿Cuánto nos organizamos? Hoy día es jueves, reunión de la iglesia. Es una oportunidad para encontrarme con mis hermanos en Cristo. Hoy día es domingo, el primer día de la semana. ¿Cómo me planifico? Porque quiero estar con mis hermanos en Cristo. Porque quiero ver a Cristo en mis hermanos. Esto realmente, si tú has creído en Cristo y crees en lo que Él dice, esto va a traer bendición a nuestra vida. ¿Tu amor por Dios se puede ver por tu amor por tus hermanos? ¿Cuál es la mejor manera de mostrar que mi relación con Dios está bien? ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? En una era posmodernista que vivimos de tanto individualismo y en este momento de pandemia mundial ha salido a relucir el individualismo porque nos olvidamos de los demás. Es contrario el individualismo a lo que el Señor enseña. Su vivencia, los unos a los otros y su vivencia. ¿Cómo debe ser la convivencia entre los unos y los otros? Hasta aquí hemos visto realmente su prioridad, ¿ok? Hemos visto su regla, pero ahora vamos a ver cómo debe ser su vivencia. Hermanos, Dios nunca ha separado el amor a Él del amor al prójimo o a los hermanos en Cristo. Pues el que no ama a su hermano, dice la Biblia, tampoco ama a Dios, porque amar a Dios es amor a los hermanos. Dios nunca va a decir, está bien que me ames a mí, aunque estés enemistado con tu esposa, con tu prójimo, con tu vecino, está bien con tal que me ames a mí. No, Dios nunca ha desprendido su amor a Él con el amor al prójimo. Es más, si me amas a mí, tienes que amar a tu prójimo. Porque si no amo a mi prójimo, por más que digas que amas a Dios, no amas a Dios. No porque lo dice Giovanni, sino porque lo dice la Biblia. Y qué triste será un día cuando estemos en el juicio de Dios y oigas a Jesús decir lo siguiente. Escucha, ojo, pestaña y ceja. Cuando Jesús oigas decir lo siguiente, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si tú piensas que ser hijo de Dios es solamente asistir a la iglesia, déjame decirte que tu justicia no está pasando más allá de los fariseos y los publicanos. Y si tu justicia no es mayor que estos religiosos, no puedes entrar al reino de los cielos. Pablo llegó a decir, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuánto le costaba a Cristo que Cristo vaya manifestándose en la vida de sus hermanos en Cristo? Él lo sufría, pero era su manera de mostrar su amor por Cristo, porque estaba dispuesto a dar alimento al que tenía hambre, darle ropa al que estaba desnudo. Pero ¿por dónde debemos empezar, hermanos? Por la familia cristiana. El evangelio sí nos trajo reconciliación con Dios, pero el evangelio nos trajo reconciliación con Dios para estar reconciliados unos con otros, con nuestro prójimo. Y esta reconciliación se puede ver en estar juntos y en armonía. El maravilloso Salmo 133. Cuán hermoso y precioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hermanos, unos a otros viene de una palabra griega, alelón. ¿Y cómo se traduce al español? Unos a otros. Cuando usted encuentre la palabra unos a otros, que se encuentra en el Nuevo Testamento más de 100 veces,
viene esta palabra griega que traducida al español es unos a otros, el alelón. Y miren, yo les voy a mostrar solamente para que puedan ver cómo Dios nos ve a nosotros, a sus hijos. Si tú dices ser de Cristo, ¿qué es lo que Dios está esperando en nosotros? Tened paz los unos con los otros, que os améis unos a otros, que no juzguemos más los unos a los otros, recibíos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros, saludad los unos a los otros, servir por amor los unos a los otros. No nos irritemos unos a otros o envidiándonos unos a otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, alentaos los unos a los otros, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, hospedaos los unos a los otros. Hermanos, de cada uno de estos versículos podríamos hacer todo un tema. Nosotros hemos escogido solamente unos cuantos que vamos a tratar en estos 2 meses. Y hermanos, ¿cómo podemos mostrar que realmente mi comunión está bien con Dios? ¿De quién depende de que estemos en paz, que podamos soportarnos, que podamos perdonarnos, que no nos irritemos? ¿En quién descansa esa responsabilidad, hermanos? ¿Solamente del hermano Pedro Hawking y el hermano Giovanni, que son los ancianos de la iglesia? ¿A ellos debemos cargarles? ¿Qué entiendes por lo que acabamos de leer? Si tú eres de Cristo, es tu responsabilidad. Si un hermano se aleja del Señor, si un hermano está desanimado, ¿a quién le envía a que lo alentemos? Alentaos unos a otros. ¿Cuántos en esta mañana están porque han sido alentados a venir, a reunirnos? Qué bueno, porque nos estamos alentando unos a otros. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si este año Dios decidiera llevarte a tu presencia, porque pensaste que te escapaste del COVID, pero no sabemos este año. Te puedes ir por cualquier otro tipo de situaciones. Pero si este año Dios te llamara a su presencia, ¿tienes las credenciales de que tu vida dejó de vivir para ti, para vivir por los demás? Porque el que se hace hijo de Dios muere a su yo y ahora su vida es ellos. Como fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida de Jesucristo fue los demás. Él vino por los demás. No vino a servirse a sí mismo, sino vino a servir a los demás. Su negación. Unos a otros y su negación. Hermanos, la Biblia registra que las primeras iglesias cristianas, desde el primer siglo, quizás en el año 40, cayeron también en conflictos. Usted lee, usted va a ver los grandes problemas que tuvo la iglesia cristiana desde el comienzo nomás. Y por eso que Pablo va a escribir varias cartas. Y miren, Pablo, ¿qué le va a decir a la iglesia de Galacia? Si os mordéis y os coméis. ¿Cómo estaban viviendo los creyentes en Galacia? ¿Qué les hace pensar cuando Pablo está escribiendo a estos hermanos en Galacia? Estos en el año 30, 40 del primer siglo. ¿Ok? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consuméis unos a otros. Gálatas 5:15. Y hermanos, es triste ver que aún desde el primer siglo lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Dijo un comentarista lo siguiente, que la conducta de la iglesia de Galacia era más apropiada para fieras salvajes que para hermanos en Cristo. Y si no paran de pelear, terminarían en una carnicería. Así como del odio al amor hay un solo paso, nuestra iglesia, que es una comunidad de amor, a lo menos así profesamos, del amor al odio también hay un solo paso. Miren cómo podría terminar. La iglesia cristiana de Pueblo Libre está
exenta de poder terminar como una carnicería? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que contribuir. Y es triste, hermanos, cuando uno sigue leyendo la iglesia de Galacia, ver en realidad lo que estaba sucediendo. Miren lo que dijo Pablo de esta iglesia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Miren lo que había: celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino, que dice, de Dios. Y aquí es subrayado en negra, si ustedes se pueden dar cuenta, bueno, que de repente no se capta tanto ahí, pero es subrayado en cursivas y en negra, a lo menos los pecados de la carne que fácilmente pueden dividir y enemistarnos y terminar esto en una carnicería. Enemistades, pleitos, celos, iras. Santiago, a lo menos, Pablo menciona en esta iglesia de Gálatas, hablando de las obras de la carne, a lo menos 8 características de las obras de la carne. La iglesia de Corintio también. La iglesia de Corintio se manifestaron también obras de la carne. Pablo él tiene que escribir a esta iglesia. ¿Saben qué? Nadie se hubiera querido congregar en la iglesia de Corintio. Yo no hubiera recibido la iglesia de Corintio para pastorear, ser un anciano en esta iglesia, porque los pecados tremendos se veían en esta iglesia. Es más, ni afuera, en los paganos, se oían barbaridades como se oían dentro de la misma iglesia. En Corintio, dijo el hermano Ernesto Trencher, un comentarista, dijo: qué bueno fue cuando la iglesia llegó a Corinto, pero qué triste fue cuando Corinto se metió a la iglesia, porque ya no había ninguna diferencia entre la iglesia cristiana en Corinto con los corintios, porque Corintio significaba en realidad fornicar. Ser de Corintio era ser un fornicario. Y qué bueno cuando la iglesia llegó a Corintio, pero qué triste cuando Corintio se metió a la iglesia, ¿no? Porque aún sois carnales, dijo Pablo a esta iglesia, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, la iglesia cristiana es pueblo libre. Es una iglesia que sigue a Cristo, como la iglesia de Corintio y la iglesia de Galacia. ¿Cómo debemos cuidarnos unos a otros? Y aunque estos corintios se enorgullecían de su espiritualidad y conocimiento, pero sin embargo Pablo tiene que decirles: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias. Hermanos, hay que tener mucho cuidado en estar viviendo negando lo que Cristo quiere que vivamos en unión. Miren, en esta iglesia cristiana, yo no dudo que yo podría ser tropiezo para ustedes podrían ser tropiezo para mí, y uno de ustedes podría ser tropiezo al que está sentado a tu costado, o alguien en este momento, no sabemos, Dios lo sabe, está sentado en este extremo porque no puede ver al que está sentado al otro extremo. ¿Ok? Pero una advertencia. Jesús nos habló cuánto daño trae el vivir enemistados entre nosotros, y sobre todo llamándonos hijos de Dios, y el juicio severo. Y Jesús dijo lo siguiente: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Aquí desde ya puede haber tropiezos, pero hay una advertencia: mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Cómo nos ve Jesús? ¿Cómo Dios ve a sus hijos? Como pequeñitos, como ovejas. Somos torpes como ovejas, ¿no? Nadie quiere ser llamado oveja, ¿no? Pero Jesús nos llama ovejas. ¿Sabes por qué? Porque somos problemas para mirar como toda oveja.
No sabemos discernir qué es el alimento que nos conviene. Somos presa fácil del lobo. Y Dios ama a sus ovejas, a sus pequeñitos. Tropiezos van a venir. Y seguramente a tu vida, si tú eres de esta comunidad, han venido tropiezos. Y de los mismos hermanos. Pero eso no justifica para abandonar tampoco a la iglesia de Cristo. De ninguna manera. Tu vida en estos momentos ¿es de ánimo o de tropiezo para los demás? Quiero terminar hablando los unos a los otros y su móvil. Quiero presentarles a Francis Schaeffer. ¿Quién fue Francis Schaeffer? Francis Schaeffer es considerado un gran pensador cristiano que no solamente ha influenciado dentro del cristianismo, sino también en pensadores y en filósofos, porque fue un hombre muy influenciador a mitad del siglo XX, Francis Schaeffer. La revista Time, qué interesante, lo consideró y describió su misión hacia los intelectuales como una de las misiones más inusuales en el mundo occidental, porque Francis Schaeffer, ¿a qué se dedicó? A responder las grandes preguntas o las grandes interrogantes de la vida. ¿Saben quiénes eran sus alumnos de Francis Schaeffer? Eran ateos, antropólogos, filósofos. Era gente muy intelectual. Ese era. Su casa era conocida en Suiza, el abrigo. Todo aquel que iba a su casa podía encontrar una comunidad de amor en medio de todos estos intelectuales. Muchos de esos discípulos hoy en día son grandes pensadores cristianos. Qué interesante. Pero él cuenta su historia. Francis Schaeffer, en su historia, la iglesia que él conoció al Señor se dividió. Y se fue a otra iglesia, se dividió. Y él llegó a decir lo siguiente, ¿no? Él pudo darse cuenta en su experiencia y en lo que escribe en sus libros. Se dio cuenta de que cómo se enemistaban y se odiaban cuando encontraban diferencias doctrinales, cómo se terminaban dividiendo y separándose por diferencias doctrinales. Y él llegó a entender que había algo terrible en muchas iglesias cristianas, en mucha parte del cristianismo, y llegó a la conclusión de que el elemento que faltaba es el amor. Y él llegó a decir lo siguiente: que los creyentes deben ser conocidos no solamente por su posición inflexible en la defensa de la verdad de las Escrituras, sino también por su inquebrantable amor los unos por los otros, incluso cuando no están de acuerdo. La lucha por la verdad, la doctrina correcta y la pureza de la iglesia debe equilibrarse con amor y gracia. Para decir la verdad y actuar en amor al mismo tiempo se requiere de la obra potenciadora del Espíritu Santo. El equilibrio y la verdad no se puede lograr en la carne. Hermanos, la Biblia nos habla que el móvil de los unos a los otros debe ser el amor. Corintios 13, un pasaje tan conocido y que podría ser todo un tema, que nos habla sobre el amor. Y podríamos encontrar ahí realmente 7 características de lo que el amor es y 8 características de lo que el amor no es. Rápidamente, ¿qué es el amor? El amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, se goza de la verdad, nunca deja de ser. Para aquellos que se han ido de nuestra iglesia, nunca les cerraremos la puerta. Las puertas siempre estarán abiertas. Pero a los lobos sí no los dejamos entrar. No porque no queremos dejar entrar, porque queremos cuidar también al rebaño. Y nosotros sabemos realmente quién es un lobo. Y la Biblia sí nos manda no dejar entrar a los lobos ni a los osos. El pastor debe estar dispuesto a dar su vida. ¿Por qué? Por amor. Pero hay muchos que no son lobos. El Señor seguirá trabajando en sus vidas. El amor no es envidioso, no es jactancioso. El amor no es envanecido, no es indebido.
no es egoísta, no es irritable, no es rencoroso. El amor no es injusto y podría ser todo un tema. Así que Jesús, unos días antes de ir a la cruz, se reúne con sus discípulos. Los últimos días va a pasar con su grupo más íntimo. ¿Y qué les va a dejar a sus discípulos? A sus discípulos les dice, antes de partir, antes de ir a la cruz, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es la insignia del cristiano? Es bueno tener la Biblia, pero eso no es la insignia del cristiano. Porque yo puedo tener una Biblia y estafarte. Yo puedo tener una Biblia y decepcionarte. Es bueno tener la Biblia y la seguiremos teniendo. Es nuestra fuente de autoridad. Pero ¿cuál es la insignia del cristiano, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra insignia? ¿Que somos bíblicos? Podemos ser muy bíblicos como eran los fariseos, los saduceos. Muy bíblicos. Pero Jesús dijo, ¿cuál es la insignia? ¿Cómo nos amamos unos a otros? ¿Cómo podemos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros? Que en esta mañana yo puedo estar reunido con aquel que me ha ofendido. Porque ¿saben qué? Cuando yo perdono a aquel que me ha ofendido, entiendo que parte de la sanidad, para yo sanarme de alguien que me hizo una ofensa, es que parte de mi sanidad es que yo lo perdone. Porque al perdonarlo, yo estoy recibiendo sanidad para mi vida. Muy independiente si de repente el otro me perdona o no me perdona. Hermanos, quiero concluir. Quiero ir concluyendo, hermanos. Me llamó la atención la historia de esta foto, ¿no? Seguramente algunos ya la han escuchado. Yo traté un poquito de investigar. Sí es una foto real. Es una foto que se realizó en el año 1945 por Joe O'Donnell. Este hombre fue enviado después de la derrota de Pearl Harbor. Ustedes saben que Estados Unidos reaccionó y bueno, hubo en Nagasaki, pues se arrojó toda una bomba y ustedes saben cuántos murieron, más de 140,000 personas. Luego fueron enviados a tomar fotos y ahí fue Joe O'Donnell, que tomó tantas fotos de la destrucción y todo que quedó. Dice que cuando él guardó estas fotos, no las quiso publicar, las guardó por muchos años, porque se sintió muy afectado y horrorizado. Pero una de esas fotos es luego que él cuenta la historia, aunque de esta foto se han sacado varias lecciones. Pero lo que yo quiero compartirles es interesante, ¿no? Aquí vemos a este niño japonesito llevando atrás a su hermano muerto. Y cuenta este periodista o este fotógrafo, él podía ver en las calles a niños llevando a sus hermanos a la espalda, pero vivos y jugando con otros. Pero le llamó la atención y tomó la foto. ¿Qué estaba haciendo este niño? Está parado como un militar. Estaba llevando a su hermano muerto para que sea incinerado. Y es interesante las lecciones que se saca aquí. Alguien le dijo lo siguiente, ¿no? Le dijo, ¿por qué no dejas a tu muerto para que puedas ir libre de carga y puedas huir? Y él contestó lo siguiente, no es un peso para mí, es mi hermano. ¿No es un peso para ti eso? ¿Por qué no lo dejas? No es un peso para mí, es mi hermano. Y hermanos, este es un cuadro vivo y ejemplo cómo debemos ver a nuestro prójimo. Amar a todos, dice la Biblia, pero empezando ¿con quién? Con mi hermano. La Biblia dice sobrellevarnos las cargas los unos a los otros. Y hermanos, un día Jesús vendrá y vendrá muy pronto. Y si Jesús te preguntaron,
Giovanni, ¿me amas? Carlos, ¿me amas? Si preguntara por tu nombre, ¿me amas? ¿Tú qué le dirías? Posiblemente casi todos le dijéramos, sí, Señor, te amo. ¿Y Jesús qué te diría? Apacienta mis ovejas. Porque la mayor manera de mostrar que amas a Dios es que luego de servirte de Dios, de estar un tiempo con Dios, alimentándote de Dios, es que tú sirvas a los demás. Porque cuando tú sirves a los demás, ¿a quién estás imitando? A Cristo. Jesús no vino a servirse a sí mismo. No estoy en esta mañana para condenar a nadie. Hay un proverbio japonés que dice, la mejor oportunidad que tuvimos para sembrar un árbol fue hace 20 años. Wow. Muchos podrían decir, ya perdí esa oportunidad. Pero la segunda oportunidad que tienes para sembrar un árbol es hoy. Porque el Dios que nosotros predicamos es el Dios de esperanza. Es el Dios de la gracia. Es el Dios de las oportunidades. Y Dios no está para juzgarte ni condenarte. Satanás sí para condenarte. Dios sigue teniendo paciencia y está esperando que lo imites. Y quiero animarles, hermanos, a que nuestra iglesia sea una iglesia de comunión, de amor, pero que también sepas que también podrían suceder muchas otras cosas, pero va a depender de que cada uno de nosotros estemos dispuestos a amar porque amamos a Dios. Si en esta mañana te diría, ¿amas a Dios? Seguramente me dirías, sí, amo a Dios. Pero ¿cómo lo muestras? ¿A cuánto estamos dispuestos en estos días a llamar a los hermanos, a las hermanas? Simplemente para decirle, hoy día oré por ti, ¿cómo estás? Y deja que vas a ver cómo el Señor te va a usar. Hay cuantos que de repente estamos tantos años asistiendo aquí Pueblo Libre y nos hacen sentir que estamos solos, no podemos contar contigo. Simplemente de repente de mirarte domingo tras domingo. Pero luego los que están llevando la obra cristiana en Pueblo Libre son unos pocos y eso es la realidad. Porque tenemos tanto y seguramente tienes muchas razones, tus proyectos, tus estudios, tus planes y seguramente no estás haciendo cosas malas, ¿ah? Seguramente la mayoría está haciendo cosas buenas. Pero si no haces lo mejor, ¿cómo podrías decir que tu justicia está siendo mayor que los religiosos? Si tu justicia no es mayor que los religiosos, hay un peligro, una advertencia. No entraréis al reino de los cielos. Quizás muchos dirán, Señor, pero yo asistí a la iglesia cristiana de Pueblo Libre. Pero no, Jesús, ¿qué te dirá? La mayor manera que me amas es mostrar qué hiciste por los demás, por las necesidades de los demás. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces, Señor, el amor a nosotros mismos, Señor, el querer recibir solamente tu bendición, egoístamente, nos engaña el pecado y nos deja de pensar en los demás, porque estamos tan ocupados, no necesariamente en malas cosas, cosas buenas, pero que se convierten en un tropiezo, porque no dejamos que tú nos sigas moldeando con tu amor para amar a los demás. Levántanos, Señor. Gracias por tu perdón, porque en esta mañana tú quieres, Señor, levantarnos. Quieres borrar nuestros pecados y con tu amor y misericordia poder amar a los demás. Señor, queremos decir que sí te amamos como Iglesia Cristiana de Pueblo Libre. Pero ahora queremos también amar a tus ovejas. Gracias, Padre, por ello. Y en Cristo Jesús, Señor, te lo decimos todo esto. Amén.